Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a el segundo encuentro de pensamiento situado, desconstituyente, que estamos realizando en este país, en este Chile constituyente. Y tengo el placer, el honor también de presentar a dos muy queridas y admiradas pensadoras para pensar este momento, Nelly Richard y Elisa Loncón. Y quisiera comenzar, primero que nada, sepan que todo esto va a quedar registrado para que puedan compartirlo, seguirlo después. Y quería dar unas palabras del momento en que estamos, ¿no? De la posibilidad de pensar, ¿no?, este encuentro en un momento liminal, vamos a decir en ese entrelugar o en este intersticio constituyente, particularmente entre el proceso de la escritura plural, colectiva e instituyente y la entrega del proyecto. De este texto final que el 4 de julio, este lunes, va a ser entregado finalmente a las autoridades del país. Este es el momento de los borradores, el momento de las tachaduras, de las ediciones, de las armonizaciones no terminadas, ese momento abierto. Y nos preguntamos entonces dónde, y quienes se lo preguntan, ¿no?, ¿dónde está hoy ese texto, proyecto, este borrador, este texto, ¿no? Está en las calles, está en los kioscos, está en las telas y está en la voz de vendedoras y vendedores ambulantes. Está ahí y es ahí donde habita, donde transita, donde circulan estos borradores de futuro, estos archivos imperfectos, fallidos, hermosos, de una nueva constitución por venir. Este encuentro lo pensamos como en este sentido desconstituyente, porque sabíamos que este proceso que surge de una revuelta, la del 18 de octubre en este país, tiene precisamente ese deseo profundo, esa consigna, ¿no?, de las calles. El neoliberalismo nace y muere en Chile, y es ese sentido indispensable, general, de una transformación para los pueblos de Chile. Hoy estamos a días de terminar el proceso de la Convención Constitucional y con ello terminar de producir un nuevo texto, una alternativa a la Constitución de Pinochet y la continuidad de esos andamiajes institucionales, ese texto arquitectura hecho a la medida, neoliberal, autoritario, patriarcal, colonial y extractivista. Nadie sabe lo que puede un pueblo, nadie sabe lo que puede un texto. Hay en ese deseo, en esa tarea ineludible, en esa negación destituyente, una tarea permanente. Pero hay algo más. Se afirma en este proceso la posibilidad abierta, en medio de una crisis global de la reproducción de la vida, en medio de un contexto de giro autoritario a nivel global. Vemos esta como la primera constitución democrática escrita en Chile, la primera paritaria de la humanidad, la primera que reconoce la crisis climática en curso. Y pienso una vez más en ese rayado que nos recuerda que este es también una posibilidad o un laboratorio constituyente, uno donde están escribiendo por primera vez y en su gran mayoría las nunca, las nadie, las sin. Hace unos días, al cierre de la última votación, Elisa Loncón, quien fuera la primera presidenta de la convención, decía: hemos pasado ya más de un invierno y estamos próximas y estamos listas para florecer como pueblos en esta primavera. Pienso en esa intensidad de este ciclo que hemos vivido en Chile y que nos hemos decidido a pensar juntas, a pensar sobre la marcha, a pensar sobre la escritura de esos borradores. También en esto que es una tierra húmeda, de brotes, de compost, parafraseando a Chico Buarque, qué alegría ver este jardín que florece, aunque esto no quería, a pesar de usted, a pesar de tantos. Un texto, jardín y esas palabras que florecen hoy, por primera vez en este proyecto, en este borrador. Plurinacionalidad, placer, crisis climática, paridad, interdependencia, cuidado, vida digna. Estamos enfrentadas a una política vital que se ha vuelto texto y en este momento también una posibilidad que hoy día nos reúne
a pensarlo en este tiempo intermedio, porque también sabemos que no podemos volver atrás, porque la vida nos empuja. Estoy en este momento reunida junto a Nelly Richard, teórica y ensayista, quien ha sido fundadora y directora de la revista Crítica Cultural entre 1990 y 2008, y directora del Máster en Estudios Culturales de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS, de Santiago de Chile entre 2006 y 2013. Cuenta con un amplio número de publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con el arte, la memoria y la transición chilena, como Márgenes e instituciones, Arte en Chile desde 1973, Masculino y femenino, prácticas de la diferencia y cultura democrática, la insubordinación de los signos, cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis, residuos y metáforas, ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición, fracturas de la memoria, arte y pensamiento crítico, feminismo, género y diferencias, crítica de la memoria, crítica y política y diálogos latinoamericanos en las fronteras del arte. También ha sido comisaria del pabellón chileno de la 56 Bienal de Venecia de 2015 con el título Poéticas de la disidencia, Paz Errázuriz, Lotti Rosenfeld, entre 2019 y 2021. Coordinó la línea Fuerzas Políticas y Estéticas de la Memoria enmarcadas en el Departamento de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía. Y estoy también con Elisa Loncón Antileo, constituyente mapuche, expresidenta de la Convención Constitucional de Chile, doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden, Holanda, magíster en Lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, profesora de Estado, mención en Inglés por la Universidad de la Frontera. Actualmente es académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile y profesora externa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Cátedra de Lengua y Cultura Mapuche, coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile. Bienvenidas. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Nelly. Deja ver si puedo. Bueno, buenas noches y primero quiero agradecer esta invitación, quiero agradecer al comité organizador de la Cátedra Pensamiento Situado, en especial a Ana, Iliana, pero también Javiera, Paulina, Mauricio, etcétera. De más está decir que para mí es un placer, es un honor compartir esta mesa con Elisa, un verdadero honor. Voy a leer un breve texto que es una pequeña contribución muy modesta al homenaje que creo se merece Elisa en su rol, digamos, de expresidenta de la Convención y de constituyente. Y si bien ella recibió muchísimos tributos nacionales e internacionales, ampliamente merecidos en su condición, ¿no es cierto?, de mujer mapuche, yo quisiera enfatizar una de las dimensiones que me parece más sorprendente y más desafiante también del ejercicio que ha tenido Elisa y que tiene que ver con su relación con el lenguaje. Efectivamente, cuando uno la lee, la escucha, está siempre pendiente el tema del lenguaje, su preocupación por cómo se entrelazan, ¿no es cierto?, finamente palabra y concepto, por cómo también ha hecho todos los esfuerzos para trabajar a favor de una inteligibilidad compartida, ¿no?, que precisamente conjugue lo diverso, lo múltiple. Y entonces simplemente quisiera relevar esta dimensión que quizá ha pasado más desapercibida. Chile, entre tanto experimento, creo que nos ha hecho un regalo con tener a Elisa de primera presidenta de esta convención, no solo en su condición de mujer mapuche, sino en su condición de lingüista,
justo en un minuto en que un proceso, como bien sabemos, accidentado y incierto y a la vez feliz, el lenguaje, el modo de trasladarse entre identidades y diferencias, entre género y cultura, ha tenido una lingüista de presidenta, y eso me parece muy asombroso, inédito y asombroso. Así que voy a leer un pequeño texto. Quiero entrelazar esta breve reflexión con algunas de las intervenciones que hemos podido conocer de Elisa Loncón en entrevistas o debates públicos desde que ella asumió la presidencia de la Convención para luego desempeñarse como constituyente. Me interesa subrayar el modo en que Elisa le presta especial atención a la cuestión del lenguaje. Decimos lenguaje en una doble dimensión. Primero, la de cómo se usa la lengua para nombrar lo que se nombra, sabiendo que la palabra recorta, clasifica, estereotipa, o al revés, la palabra descubre, revela, transfigura. Y segundo, la dimensión de cómo el habla moldea los signos que circulan entre cuerpos e instituciones, materializándose en tipos de actuación y discurso que pueden funcionar como cierre autoritario o, al contrario, tener un alcance emancipador. Así de importante es el lenguaje. Elisa le ha prestado atención a cómo funciona el lenguaje en los procesos de subjetividad y cultura, de constitución de identidades desde una perspectiva tanto feminista como decolonial. Nos hace falta, creo, esta reflexión sobre lenguaje, subjetividad y cultura en la encrucijada en la que nos encontramos. Por un lado está la apuesta a que una nueva constitución reoriente un diseño de país y sociedad junto a un pacto de entendimiento colectivo que renueve y fortalezca la democracia. Y por otro lado está la constatación de que nuestra convivencia social está siendo afectada por un grado de conflictividad casi salvaje, de proliferación de múltiples violencias que atentan contra la posibilidad de fortalecer dinámicas intersubjetivas que favorezcan el relacionarse unas con otros desde lo que podríamos llamar, en términos feministas, el cuidado. Aplicado al lenguaje, podríamos llamar cuidado a la delicadeza de un trato con las palabras que las salve de la rudeza, la sequedad o la mezquindad de los lenguajes utilitarios, los del mercado, de la burocracia política, etc. Cuidado sería también evitar las furias destructoras, las incitaciones al odio, o las declaraciones de guerra que matan al lenguaje, condenándonos a la impotencia o a la prepotencia. La impotencia sería el cuerpo primario como un cuerpo cortado de toda ligación con el sentido que interactúa con los demás. La prepotencia sería sentirse dueño absoluto de una verdad incontrovertible. El cuidado en el lenguaje se refiere además a habilitar ciertas condiciones de reciprocidad en el intercambio entre hablantes que, pese a lo conflictual de las disputas de sentido, puedan acoger la otredad en lugar de querer exterminarla. ¿Está bien ahí o no? ¿Ah? ¿No tiene problema? ¿Cómo interviene la dimensión simbólico-cultural de las prácticas discursivas en las visiones de sociedad que comunican entre sí a sujetos, grupos y comunidades? La respuesta atañe a la política, en la medida en que supone un nuevo reparto igualitario del poder de intervenir en lo común entre quienes se sienten insatisfechos con la democracia representativa. Pero debemos recordar también que el lenguaje hace de mediador entre el cuerpo y la significación, la experiencia y la representación,
la pulsión y el deseo, y que por lo mismo los actos de habla pueden inhibir o bien estimular nuevas formas de conciencia y de sensibilidad. Y esto para el feminismo es un asunto clave. El domingo 4 de julio de 2021 se inauguró en una sesión memorable la Convención Constitucional bajo la presidencia de Elisa Loncón. Se relevó públicamente el máximo simbolismo de su condición de representante de los pueblos originarios como un gesto reparatorio, ya que Elisa proviene de una nación que desde siglos de siglos se encuentra condenada por el dominio estatal al olvido, a la negación de su etnia, a la supresión de su lengua, a la desposesión de sus tierras y a la persecución de sus derechos. Cuando hizo uso de la palabra en el marco solemne de la sesión inaugural de la nueva Constitución, Elisa realizó un ejercicio que no debemos olvidar, porque trae una enseñanza para pensar sobre los recursos enunciativos que facultan el pensar en plural. Si bien ella tomó la palabra como mapuche al decir yo, mujer indígena, Elisa supo trasladarse de este yo, representante de un pueblo originario, a un nosotras, nosotros, nosotres, que abarcaba una diversidad hasta entonces no reunida de voces y expresiones. Elisa se trasladó de la primera persona del singular a una primera persona en plural, hecha de una mixtura de identidades, todas ellas castigadas por el orden dominante, la de la explotación económica, del maltrato racial, de la opresión sexual, de la represión policial, de la segregación étnica, de la precarización social, de la violencia de género, del abandono de la niñez, del olvido de las regiones, etc. Elisa hizo comparecer lo mapuche como sinónimo histórico de despojo civilizatorio, pero junto con exhibir esta carga ancestral, lo mapuche se convirtió en su voz en un significante flotante que le dio cabida a múltiples otras identidades rezagadas que se beneficiaron de la cadena de asociaciones metafóricas que tejió su yo, nosotras, nosotres, nosotros. Lo mapuche, en la voz de Elisa, hizo girar una constelación de imaginarios suficientemente amplia y diversa como para englobar a los distintos sujetos y a las distintas comunidades marcadas por el descarte, la omisión y la marginación, sin renunciar al legado de su memoria oral ni a la materialidad de sus prácticas comunales. Elisa desesencializó su identidad mapuche para que se entrecruzaran en ella distintas marcas fluctuantes de opresión racial, de precarización económica, de persecución política, de discriminación sexual, etc. Elisa reivindicó la categoría lo mapuche no como un reducto identitario de exclusiva propiedad de quien lo encarna. Ocupó dicha categoría para formular una invitación generosa, hospitalaria, a que otras identidades se reconocieran en ella, en tanto identidades también otras que migraron así entre lo no idéntico y lo parecido, entre lo diferencial y lo equivalente, entre lo equivalente y lo ambivalente. Elisa a menudo habla en sus entrevistas sobre el desafío constituyente de que Chile encuentre otra forma de ser plural. Esto supone pensar las identidades no en términos de propiedades, esencias, que se autorrepresentan excluyentemente a sí mismas, sino como redes variadas de identificación y pertenencia que, entrecortándose unas a otras,
pueden formar conexiones estratégicas mediante la juntura de sus bordes. Que Elisa presidiera la convención ofició como un símbolo de reparación histórica que dignificó a los mapuche. Así se entendió y se valoró públicamente. Pero además Elisa es una profesora de lenguas que sabe de interculturalidad y por lo tanto de traducción. Se suele hablar de la traducción en términos específicamente lingüísticos para designar el proceso que lleva a las palabras a trasladarse de idioma para habilitar su comprensión de una cultura a otra. Pero la traducción se aplica a cualquier tipo de enunciado que se desplaza de estructuras de referencia, intermediando realidades distantes. Evoco lo de la traducción para nombrar una de las habilidades desplegadas por Elisa en su desempeño como presidenta de la convención, la de esforzarse en fabricar un vocabulario común entre grupos diferentes e incluso opuestos que, sin excluir el desacuerdo, ofrezca modos de procesar este desacuerdo argumentando y deliberando en medio de la inevitable disputa entre lo particular y lo universal. Bien sabemos que cualquier universalismo es desconfiable, porque en su manera de apropiarse de la lengua, de lo abstracto universal, de lo general trascendente, lo universal tiende a ocultar las luchas hegemónicas mediante las cuales, en el interior de los sistemas de representación, lo dominante termina controlando el sentido. Desde ya lo universal responde al dominio de representación de lo masculino occidental, por mucho que busque invisibilizar las huellas de cómo impone su superioridad epistemológica a costa de reprimir o suprimir lo particular subordinado, mujer, etnia, etc. Sin embargo, no puede existir texto constitucional sin recurrir a una traducción que combine particularismos y universalismo en la búsqueda conjunta de algún sistema de inteligibilidad compartida que le hable a todas, todos, todes. Se trata, por un lado, de reafirmar las particularidades étnicas, sexuales o culturales de cada grupo e identidad que fueron ignoradas por la lengua jurídico-normativa del Estado. Y por otro, se trata de conectar lo particular con lo universal, evitando el encierro de cada diferencia en el bastión separatista de una sobria afirmación de lo propio. La traducción, basada en mecanismos de relevo y transferencia del sentido, impide que las palabras se sientan exclusivas depositarias de una verdad originaria. Es por lo mismo el único recurso capaz de evitar los sustancialismos y los fundamentalismos de la identidad y de la comunidad. La traducción, cuyo mecanismo intercultural Elisa maneja mejor que nadie, sirve para ayudar a las identidades a desconstruirse unas a otras, a saberse parciales y contingentes, incompletas, a no quedar atrapadas en la clausura de una representación finita y definitiva, invariable. De ahí la importancia estratégica del concepto de dialogismo que emplea a menudo Elisa, un concepto que, me imagino, deriva de su formación de lingüista, ya que se le debe al teórico literario ruso Mikhail Bakhtin el haberlo formulado. Bakhtin quiso criticar al monologismo cultural, entendido este como una forma de discurso regido por la lógica del uno, de lo uno, que es siempre una lógica de la centralidad y la totalidad, de la superioridad, del monopolio, de la jerarquía, del dominio, del canon, de la autoridad. Una lógica del uno, de lo uno, que nosotras podemos caracterizar obviamente como masculina patriarcal
y también colonial, y que busca imponerse verticalmente por sobre la multiplicidad divergente de aquello que prolifera horizontalmente en los márgenes y las periferias. El dialogismo incorpora como subtexto las diversas posturas de habla que emergen de una comunidad diferenciada, prestándose a la alternancia de posiciones y argumentos que se mueven de borde a borde. El dialogismo, referido a las prácticas significantes, al discurso social, a las formaciones culturales, a las políticas del discurso, nos habla de la identidad no como algo que refleja un conjunto sustancial de atributos dados, preexistente a la representación que les da forma, sino como algo en proceso que renueva su significado contextualmente. Hemos aprendido el psicoanálisis, de la lingüística, de las teorías del discurso, de la deconstrucción y del feminismo, que las identidades culturales, políticas, sociales, son construcciones abiertas, no terminadas. Son construcciones que se van remodulando al oscilar entre la identidad y la diferencia como tensión productiva de sujetos no unificados, llenos de fisuras y recovecos, de brechas sin rellenar. Para entrar en el juego de lo múltiple, de lo no uno, los procesos de identidad y lenguaje deben ser porosos y flexibles, híbridos. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con el discurso de los líderes mapuche que defienden el conflicto armado, prevalece, al menos para mí, el tono autoritario, patriarcal, de un discurso que se apropia de la representación, conduciendo las identidades hacia un desenlace prefigurado. Ahí opera lo mapuche como fundamento absoluto de una identidad cuyo destino histórico, revolucionario, se encontraría pretrazado de modo rectilíneo, de la resistencia al levantamiento, del levantamiento armado, la liberación nacional, sin intersecciones ni giros de por medio, sin oportunidades para que lo múltiple desvíe el curso de lo uno. Me parece que el tipo de discurso fundamentalista radicalista, de una verdad iluminada sobre el desenlace de la lucha mapuche en su versión armada, no ofrece chance para que las identidades mapuche y no mapuche se beneficien de los efectos de frontera que bordean en cada cultura la identidad y la diferencia que se encuentran siempre en tránsito. Cuando Elisa defiende la plurinacionalidad, un término clave en la redefinición del Estado que establece la nueva Constitución, lo hace ella evocando lo que llama un punto intermedio para que lo indígena dialogue con lo no indígena. Un punto intermedio que señala una vía hacia la autodeterminación para que determinados sujetos y territorios deliberen y consensúen su estatuto político, no como algo pretrazado, sino como algo móvil y en construcción, abierto a las coyunturas que modifican los campos de fuerza, liberando puntos y líneas que pueden interrumpir sorpresivamente los diagramas del poder y hacerlo bifurcar. El dialogismo que reivindica Elisa se opone al esquema maniqueo del enfrentamiento absoluto. Ella no busca expulsar a la otredad hacia una afuera, donde no le quede otra que ser vivida como un bastión infranqueable según una lógica dual y separatista. El dialogismo del lenguaje y la identidad elude la representación binaria del antagonismo para forjar estrategias del entremedio que son la condición de una política de la multiplicidad. Lo que Elisa ha llamado la arremetida femenina en el proceso constituyente como fuerza para cambiar la regla del juego, ha usado lo mapuche y lo femenino, feminista, como formas resistentes, pero no por ello endurecidas,
de plantear identidades dialógicas. Ha usado el lenguaje para invitar a formular identidades que se muestren sensibles a las expresiones de lo no homogéneo, de lo plural contradictorio, de lo disímil, de lo ambivalente, de todo lo que se resiste al encuadramiento autoritario de verdades y fundamentos irreductibles que adscriben la lógica del uno de lo uno. El feminismo, en tanto vector de una nueva subjetividad política y crítica, no podría sino estar del lado de la multiplicidad, como una suma hecha de cruces y travesías. Cuando a Elisa le preguntaron recientemente por el destino del plebiscito sobre la nueva Constitución, ella dijo, cito, sí, el pueblo va a acompañar, los territorios van a acompañar, los jóvenes van a acompañar, las mujeres van a acompañar, porque estamos incorporando los derechos de las mujeres, estamos incorporando los derechos de los jóvenes, estamos incorporando los derechos de las regiones y somos más. Fin de cita. Así lo había ya planteado la agrupación de las mujeres por la vida en los 80 bajo dictadura militar. No más porque somos más. En el caso de nuestra actualidad, de nuestro futuro próximo, tendríamos que insistir no más al bloqueo neoliberal de las transformaciones democratizadoras, porque somos más, y somos más no solo en número, sino porque desplegamos desde la articulación feminista una potencia de multiplicidad expresiva cuya suma desborda cualquier contenido prefijado, incluso los del apruebo. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Elisa. Bueno, muchas gracias Nelly Richard por esta presentación que analiza el discurso, la palabra que yo he desplegado en las conversaciones. Antes de entrar, quiero agradecer la presencia de la rectora Rosa Devés por honrarnos en esta conversación, como también a Nelly y también a Javiera, que ha sido una compañera que ha estado presente en todo este proceso. También agradecerle a ustedes y darle toda la energía que viene de la naturaleza, porque estamos en tiempo de renovación. Se cerró un ciclo e iniciamos otro ciclo. Y ese otro ciclo que reiniciamos viene con la energía de la tierra. Siempre la tierra nos da energía, a veces solo no nos damos cuenta, pero vamos en este ciclo abriendo los espacios de convivencia del espíritu y de la naturaleza para seguir siendo personas que nos alimentamos de este espacio que se llama tierra. La profundidad del análisis me agrada mucho que pueda tomar el discurso Nelly y le pueda dar el giro analítico del por qué estamos en este momento hablando y pensando respecto a qué hay detrás del lenguaje que uno usa y que a mí me ha tocado usar como presidenta de la Convención Constitucional, pero también como mujer y como mujer indígena, académica, también campesina y también que estamos dentro de un proceso constituyente. Decirles que yo fui criada en un ambiente donde habían dos lenguas y me enseñaron mucho a respetar la palabra, a usar la palabra con la verdad, porque la palabra
nos llega al alma, nos acaricia, pero la palabra también produce también la guerra y también el rechazo al otro. Entonces, para un pueblo indígena es muy importante la palabra, porque también más allá de la palabra, también hay una dimensión espiritual en la palabra. La palabra es conocimiento, la palabra es comunicación, pero la palabra también lleva una fuerza espiritual, por eso genera, impacta, dice, y nosotros venimos de una tradición oral abundante como pueblo mapuche, y lo que nos queda de mapuche fue lo que se ha transmitido a través de la palabra de nuestros padres, comunidad, antepasados, que va pasando de generación en generación. Y lo que nos ha golpeado también se ha manifestado en las palabras. Nosotros vivimos un año de trabajo en la Convención Constitucional y están todos los discursos que ustedes pueden revisar y analizar. Creo que es una buena base para analizar cuál es la tendencia del chileno de diferentes posiciones políticas, y dentro de eso vivimos con mucha fuerza un discurso también muy agresivo, violento contra los pueblos indígenas. Y nosotros estratégicamente no entramos en la misma lógica porque teníamos otro propósito, que era hacer práctico el diálogo y al mismo tiempo, a partir de ese diálogo, lograr una comprensión entre nosotros. Personalmente, como lingüista, vengo también de una inquietud humana personal. Yo nací hablando 2 lenguas y jugué mucho con las lenguas, y de niña quería saber qué pasaba entre una lengua y otra, porque yo andaba con 2 lenguas, o mi familia, y los otros niños no lo tenían. Entonces eso a mí me provocó una inquietud por las lenguas, por eso estudié inglés. Y dentro de esta inquietud por las lenguas, fui indagando y recibí mucho rechazo por mi lengua y agresiones también, donde esta lengua mapudungún que yo hablo, me decían los profesores que no tenía gramática, después me dijeron que no era lengua, que era una semilengua, porque no estaba completa. Y yo seguí buscando. No puede ser que yo no tenga una lengua de comunicación si toda la vida me he comunicado con esta lengua, pero frente al análisis lingüístico de un enfoque más estructuralista, porque no estaba escrita, porque no tenía un diccionario actualizado, etcétera, siempre estaba muy aminorado. Y finalmente fui buscando, llegué a la sociolingüística, y desde la sociolingüística, bueno, ahí está el tema de la diglosia, que realmente explica cuando una lengua minorizada está en una condición minorizada frente a una lengua de desprestigio, esa lengua que es minorizada va perdiendo fuerza, va perdiendo uso. Y nosotros, al mismo tiempo, el hablante, cuando es discriminado, va generando una vergüenza étnica, al punto de la vergüenza étnica que los hablantes dejan de hablar. Y eso pasó en muchas generaciones de mapuche. Y yo era de la inversa, yo era la que quería seguir hablando y buscando y estudiando. No fue hasta cuando yo estudié ya lingüística, cuando entré a estudiar, me sirvió mucho la gramática generativa de Chomsky, porque yo me preguntaba, bueno, ¿de qué sirve estudiar el mapudungún para la otra lengua? Y dentro de estos diálogos con mis profesores, un profesor me decía, bueno, pero a través del estudio del mapudungún, tú vas a lograr explicar una parte cómo funciona el cerebro humano, porque todos tenemos nosotros el lenguaje instalado en el cerebro humano. O sea, la condición creativa del ser humano es una condición humana transversal a todos los seres humanos, independiente de la lengua. Entonces,
cuando yo logré entender eso, yo dije, bueno, pero hubiera aprendido esto de niña, hubiera sido distinto, o hubieran los niños indígenas aprendido de que a través del estudio de su lengua van a explicarse el cerebro humano, que todavía no está lo suficientemente claro de cómo funciona, hubiera sido enorme, ¿no? Fue un desafío muy bonito para mí llegar a comprender de que a partir de mi lengua yo también podría avanzar en estudiar el cerebro humano, el sistema de comunicación. Entonces, los sistemas prácticos de la lingüística, yo me he dedicado mucho al tema de los neologismos, de cómo se pueden crear nuevas palabras, cómo creamos nuevas palabras, porque el desafío que me he puesto de por medio es que podemos nombrar todo este mundo en mapudungún, porque la lengua es suficientemente creativa, porque ese cerebro es creativo y podemos nosotros crear las palabras que están en la otra lengua, pero la podemos decir en mapudungún. ¿A partir de qué? A partir de la propia estructura morfológica que tiene el idioma y que tenemos un idioma que es aglutinante, polisintético. Entonces me puse a estudiar los sufijos, son muchos los sufijos que nosotros tenemos en el mapudungún y una lengua aglutinante que se va sufijando y va cambiando palabra, sentido. Pero en la práctica y una vez llegando a la Convención Constitucional, estoy muy admirada del proceso constituyente, porque a pesar de que éramos de distintas culturas, de distintos orígenes, el redactar una norma en el proceso constitucional significó llevar distintas, desde, bueno, ahí hay independientes, hay diferentes colectivos de partidos políticos, cada uno llevaba una norma, la misma norma redactada de diferentes maneras, la pusimos a disposición, empezamos a analizar, y un trabajo de decisión lingüística, de escoger el verbo que le era representativo al grupo que estaba dialogando, encontrar el adjetivo o sacar ese adjetivo que tal vez no le hacía sentido a todo el grupo. Finalmente terminamos redactando normas entre varios, pero un trabajo intelectivo profundamente lingüístico a nivel de la comunicación. Entonces, a mí me fortalece esta idea de que, yo he dicho, la Constitución nos ha devuelto la humanidad que nosotros representamos, porque somos seres creativos y a partir de esta creación lingüística de comunicación hemos logrado mirar al otro, y ese mirar al otro significa reconocer al otro en sus derechos, con un lenguaje que fuimos redactando, eligiendo para escribir la norma. Entonces, es posible que los seres humanos podamos tomar decisiones para garantizar los derechos de todos. Es posible que nos podamos comunicar y nos podamos comprender. ¿Qué necesitamos? Diálogo, conversación, acuerdo. Entonces, lo logramos, tenemos un documento, la propuesta de nueva Constitución, y en cada artículo hay palabras, hay frases, hay oraciones de todos los convencionales que participamos de ese proceso. Y bueno, ese es un punto bien importante que yo quería comentar frente a los comentarios que me hacía Nelly, de que reivindicando la condición creativa del lenguaje del ser humano, podemos hacer un lenguaje que nos podamos entender todo, como salió esa propuesta de nueva Constitución. Otro punto que me gustaría destacar acá es el tema del trabajo intercultural. Yo vengo de una historia también de mucho tiempo de impulsar los programas de educación intercultural bilingüe. Estamos hablando de los años 90, entonces se entendió que el tema intercultural era solo para indígenas.
y no para el no indígena. Entonces hemos instalado demanda para que esto sea para todo, de que toda la sociedad sea intercultural, porque nosotros los indígenas ya entendemos el mundo desde diferentes culturas y cambiamos los switches, cambiamos el lenguaje, a veces nos cambiamos de la ropa, a veces nos cambiamos en términos de lo que comemos, etcétera, pero tenemos esa posibilidad de transitar desde una cultura, desde un código a otro código. Y la verdad es que yo siempre sentí de que los chilenos necesitaban más de la interculturalidad que nosotros. Y fuimos, en la misma convención tuvimos que precisar muchas veces esta discusión porque a menudo salía de que la confusión entre la interculturalidad y la multiculturalidad. Nosotros queremos el diálogo, nosotros queremos construir en conjunto. La multiculturalidad son propios de los sistemas políticos neoliberales, Canadá, Estados Unidos, donde cada sector cultural tiene un espacio físico y desde ahí ellos no se comunican con el otro, el barrio chino, el barrio asiático, etcétera. Tenemos todo organizado así en esos países y eso no es lo que nosotros queremos, porque los indígenas ya estamos juntos estamos. O sea, yo no le puedo mirar a ella diciendo, oye, tú no eres, ¿no? Porque ella es, y ella es, o ella es, y ustedes somos todo. ¿Y qué necesitamos? Comprendernos. Necesitamos que alguien, que sepamos un poco más del otro para poder estar ahí, en ese lugar de enunciación que es colectivo. Entonces, en ese contexto es que llegamos a la convención, los escaños reservados, fuimos explicando el concepto, fuimos explicando una y otra vez hasta que quedó instalado como un principio constitucional. Otro elemento que es importante tener acá para explicar el lenguaje que a mí me permitió ser electa, porque también fui elegida democráticamente y después he sido, a partir de ese discurso que comentó Nelly, he sido querida. La gente se emocionó, la gente le llegó a su corazón de que yo hablara frente a todos y dijera, bueno, estos somos, así somos. Porque al parecer no estaban las palabras puestas en un discurso común. Y ese discurso que salió ahí, que no lo escribí previamente, lo hice espontáneamente, se reflejó eso de sentido de unirnos entre todos y emocionarnos entre todos. Y tal vez no eran mis palabras, fueron las palabras, y yo lo dije, aquí hay de los antepasados. Aquí veníamos nosotros de ese lugar de enunciación también más largo que un punto fijo, porque venía todo Chile movilizado y ya habíamos escuchado la disidencia, la diversidad de las mujeres, el movimiento feminista, las tesis que movilizaron a todo el mundo con su instalación, ¿no? del teatro que hicieron ellas. Entonces le puse las palabras que recogí de lo colectivo. Y eso permitió que el colectivo se viera en esas palabras, pero no eran las palabras mías, eran las palabras de los pueblos, los que tantas veces nos llegó a nuestro oído, tantas veces ha llegado a nuestro oído los derechos de las y los niños, por ejemplo, o de la diversidad sexogenérica. Entonces, después me dijeron gracias porque por primera vez la diversidad sexogenérica es parte de un discurso político. Y yo no podía entender eso porque yo tengo amigas, amigos que son de la diversidad y son tan dignos, son tan potentes, y que ahí uno es como, te genera ese recogimiento en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás también de este lenguaje? Hay memoria, hay memoria. Hay memoria de un largo trayecto de aquí hacia atrás. Si nosotros no levantamos y no le damos significado y fuerza a la memoria, perdemos el horizonte
Y a nosotros nos ha pasado, por eso que hay abandono cultural, por eso que hay despojo lingüístico, como hay despojo de tierra, hay despojo lingüístico, hay despojo cultural. Y cuando uno despoja ya no se hace cargo de la memoria porque toma del otro, se toma ya en una relación de colonialismo. Entonces la memoria le da la fuerza, la continuidad a un pueblo, y en este sentido la memoria nos ha servido para construir un relato común de quiénes somos los chilenos. ¿Quiénes somos los chilenos, las chilenas? Somos las diversidades unidos en un mismo, ahora en una misma propuesta constitucional, un Estado para todas las diversidades que somos nosotros. Entonces, eso nos permitió el trabajo de la memoria. Hay otro elemento bueno, el tema de la interculturalidad ya se lo he explicado en términos de esta relación con el otro, de poder legitimar los discursos de los distintos, pero en diálogo, y el tema de la memoria. Y ahora nosotros estamos en un momento del siglo XXI donde han emergido otros paradigmas de cómo es para explicarnos nuestra sociedad. Ya no podemos explicar en la sociedad del siglo XXI con los paradigmas del siglo pasado. Y la Constitución del 80 nos quedó chico. Hoy día hay más certeza en todas partes de que no podemos volver a la Constitución del 80. O sea, no tenemos más alternativa que asumir los cambios, porque somos de este siglo y necesitamos resolver con urgencia qué vamos a hacer con el cambio climático, qué vamos a hacer con el Gualmapu, que la única propuesta que existe es el tema de la militarización y todo lo demás, o la respuesta de violencia, o la violencia que se entrega. O sea, con eso no podemos avanzar. No podemos ir... También entender, por ejemplo, los mismos derechos humanos que fueron tan defendidos en dictadura, hoy día necesitamos explicarlo en este momento. ¿Y qué son los derechos humanos ahora? La agresión que sufren las personas a diario, los robos, los asaltos y las mujeres, etcétera, los niños, continuamente está la violencia instalada y desatada en la violencia urbana y la violencia rural. Entonces, nosotros antes entendimos los derechos humanos solamente como un paradigma que era para defender la vida contra una situación de dictadura, pero hoy día no está la dictadura. Ahora, hoy día la violencia está instalada en nuestros barrios, en nuestros vecinos. Entonces, necesitamos como sociedad ver por qué tenemos tanta violencia. ¿Y cómo vamos a atender esa violencia? De ahí es que es importante los paradigmas que yo les digo. Quedé muy admirada de los niños que llegaron a la convención porque ellos fueron a reclamar presente. Ellos dijeron, nosotros somos la generación del presente. ¿Y cómo les veíamos nosotros, los adultos? La generación del futuro. Esto va a ser para el futuro, esto es para el futuro. ¿Cómo nos veíamos las mujeres, nosotras? Algún día las mujeres vamos a tener estos y estos derechos. También nos veíamos hacia el futuro. Los pueblos indígenas o los pueblos de Chile, vamos a recuperar el agua, tal vez podamos recuperar el agua, pero nos vimos en el futuro. Pero en este proceso constituyente todo se volvió presente. El niño y sus derechos, la mujer y sus derechos los necesitamos ahora. Esta necesidad de no tener violencia instalada al lado en tu barrio la necesitamos resolver ahora. Entonces, hay una relectura, creo, que debemos hacer respecto a esta visión del tiempo que habíamos tenido y que la verdad que yo siento que el sistema patriarcal, neoliberal, nos arrebató el presente. Y nos puso el futuro. Para las deudas, el presente eran las deudas, trabajemos para pagar las deudas. ¿Te fijas? Entonces teníamos el presente arrebatado.
Y cómo yo llego a entender de que, bueno, cuando los niños me dicen somos la generación del presente, y claro, es verdad que son la generación del presente. Entonces, hay nuevos paradigmas que necesitamos que se profundicen a nivel académico, a nivel de investigación, todo lo que tiene que ver con la crisis climática, la paridad, los derechos de la naturaleza, son todos parte de esos nuevos paradigmas. Cuando estábamos en los 90, yo participé dentro de la gente que hizo la bandera mapuche. Y en ese tiempo nosotros fuimos calificados como fundamentalistas, porque los paradigmas que nosotros reivindicábamos, como la autonomía, la libre determinación, las tierras, la autoridad originaria, no se entendían, ni las ciencias sociales habían insumado para que eso se entendiera. Igual habían antropólogos, sociólogos, siempre colaborando con el gobierno, pero no, lo que hubo ahí nos calificaron de fundamentalistas. No, hoy día, que estamos en el siglo XXI, esos paradigmas están dentro del continente y más allá del continente. El cambio climático nos está afectando a todos y a todos, en todo el mundo. Entonces, como seres creativos, como seres de lenguaje, tenemos que tener respuesta, encontrar la respuesta. Y ahí está el gran desafío, y ahí está, por otro lado, la discusión teórica, analítica, científica, que le debemos dar a esos contenidos, a esos nuevos paradigmas. Y creo que es fundamental la ecología de saberes, porque como lo hace Nelly, Richard, cuando analiza mi discurso, ella lo analiza a partir de quién soy yo. Y yo soy una mujer que fui socializada de manera indígena, que después conocí otro mundo, pero eso fue generando un sujeto que pensaba a partir de su realidad. Entonces, ¿qué me ha enriquecido? La ecología de saberes. ¿Qué nos enriqueció a nosotros en la Convención Constitucional? Asumir de que habían distintos saberes según los actores que ahí estaban, unos de regiones, otras mujeres, otros indígenas, otros de la disidencia. Cada uno tiene un lugar de donde piensa y desde donde construye la realidad objetiva. Entonces, creo que en buena hora ya hay teóricos que hablan de estos paradigmas, el paradigma del buen vivir, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza. Nos podemos apoyar de esa lectura, la podemos llevar adelante y seguir profundizando. Hoy día podemos hablar, y antes no podíamos hablar de eso porque no teníamos el apoyo teórico, metodológico, científico de las ciencias sociales que nos amparara, entonces fuimos sacrificados prácticamente. Como fue sacrificado a lo largo del tiempo el saber de los pueblos indígenas por haberse calificado como un saber primitivo, ajeno al desarrollo. Y eso solamente son que los paradigmas de entonces estaban centrados en el pensamiento eurocéntrico, donde lo que venía de Europa valía y lo que estaba acá era digno de ser desarticulado y que pronto, o sea, cuanto antes desaparezca era mejor. Pero hoy día nos damos cuenta de que todos somos necesarios porque tenemos tareas comunes en el país, en la sociedad y en el mundo, y esa gran tarea común hasta tiene nombre, o sea, salvamos la naturaleza, trabajamos en función de respetar los seres que están en el agua en términos de que nosotros tenemos una visión de que hay seres dueños del agua, hay seres dueños de las montañas, del viento, y que todo se respeta porque, bueno, convivimos. Entonces, esa mirada de respeto a la naturaleza es una necesidad que la necesitamos instalar cuanto antes para que podamos responder a todo lo que nos está afectando el calentamiento global. Entonces, eso yo podría responder a sus comentarios, Nelly, Richard, y muchas gracias por darme esta oportunidad.
Bueno, primero que nada quería decir que es muy emocionante ser testigo de esta escucha atenta, cuidadosa, mutua, entre dos pensadoras y también abrir con eso un diálogo más abierto. Si quisieran hacer preguntas, yo también tengo un par, pero quisiera partir con una, ¿no? Partir preguntando esta posibilidad, ¿no?, de otra forma de ser plurales, de imaginarnos esa posibilidad abierta que asume de manera constitutiva una clave no esencialista, no sectaria y fundamentalmente construida entre pueblos. También me pregunto hoy día cómo pensar esto sin ingenuidad, ¿no? Hemos sido parte de un proceso y hoy día esto se ha visto incrementado en las últimas semanas de manera muy fuerte de parte de los medios de comunicación, de la élite y de un discurso que ha construido un relato no solo odiante, sino que abre paso a una disputa de las palabras. Lo sabemos las feministas, la palabra vida, ¿no?, aparece siempre como una disputa permanente, ¿no?, insistir que la nuestra es una política vital. Lo vemos hoy día respecto a la palabra privilegios, que rápidamente cierta derecha ha asumido para hablar justamente de esa clave, ¿no?, de cómo una política afirmativa, de una igualdad sustantiva que asume la afirmación de la desigualdad estructural y con ello la necesidad de instalar estrategias que asuman, políticas que asuman desde dónde se piensa esa igualdad, la vemos como una tarea, ¿no? Estamos enfrentadas, para quienes nos escuchan, 2 meses de una campaña muy fuerte, 2 meses donde ya hemos visto, Elisa ha sido como particularmente una de las personas que ha respondido a esta interpelación o esta disputa abierta de lo que ellos quieren obviamente tomar. Entonces quería preguntar cómo pensar esa pluralidad no ingenua, ¿no?, cómo abrir lugar a esa pregunta, a esas disputas también, en un contexto de urgencias. Y solo con eso quería terminar. La norma sobre derechos lingüísticos que fue promovida aquí por Elisa, lo hizo también Lidia González, quien es hija de Cristina Calderón. Cristina es la última hablante nativa del yagán y ya muere en medio de este proceso constituyente. Esas son también las urgencias sobre las que damos los pasos de este curso. Y me pregunto también cómo pensar al calor de esos textos y esas palabras al calor de esa urgencia. Bueno, muchas gracias, Javiera, por estas preguntas. Lo que hay detrás del lenguaje siempre hay una necesidad. El lenguaje es poder, eso lo sabemos. Y quien pone las palabras primero es quien entra primero a disputar la cancha. Si a nosotros en los textos de estudio nos dicen que los indígenas fueron, vivieron, vistieron, nos están diciendo que nos existimos en el presente, y así está lleno el currículum, los textos están llenos de ese tipo de verbos en pasado al referirse a nosotros. Y en este caso del lenguaje del privilegio, detrás de eso yo siento que no está la ética de la palabra. La ética de la palabra, que para nosotros es importante, sería decir, bueno, reconocer que el otro existe y que el otro existe dentro de con la misma dignidad del que está diciendo, sosteniendo, enunciando determinadas afirmaciones. Entonces, yo quisiera decir que la verdad es que hay proyectos políticos en disputa, y dentro de esos proyectos políticos en disputa hay los que no quieren cambiar, los que no quieren el cambio. Y estamos nosotros que necesitamos ahora urgente, hoy día los cambios, como dicen los niños.
Entonces, los que no quieren cambiar manipulan. Y manipulan y dicen, bueno, pero es que no existe la libertad de enseñanza en la propuesta de nueva Constitución. O sea, sí existe la libertad de enseñanza. Es que no existe la libertad de culto. Claro que está la libertad de culto. Entonces juegan entre la libertad, porque piensan de que no está, porque lo afirman que no está, cuando ahí está la libertad de culto. No existe la libertad en función de los bienes, porque no vamos a tener propiedad privada. Ahí está la defensa de la propiedad privada. Entonces se instala un lenguaje no ético frente a la realidad, manipulando el lenguaje para distorsionar la realidad. Y yo creo que eso no es democrático. Yo creo que la democracia se tiene que nutrir con la verdad. Y por eso me da esta situación más rabia, por ponerle un nombre. ¿Por qué los partidos políticos que se llaman democráticos no llegan a ese nivel de exigencia de su gente para que no sigan mintiendo? Porque son mentiras, esas son mentiras. Entonces, no hay un cuidado del lenguaje, no hay un cuidado ético del lenguaje y se está usando para manipular, y frente a eso, los que no quieren el cambio, para conservar un orden que a ellos le acomodó y que es la Constitución del 80 y que es mantener los privilegios económicos y políticos, están manipulando a través del lenguaje al resto de la población. Entonces, por otro lado, el resto de nosotros que votamos las normas sobre los 2/3, tenemos la base de eso, ¿no? Que son apoyadas con voto mayoritario. ¿Y qué nos queda frente a eso? Que el documento hable, que las normas se den a conocer, porque ahí están todas las afirmaciones, las normas constitucionales que van a orientar este planteamiento, este proyecto en común que se llama Constitución para todos los chilenos. Ahora, es la casa de todo, como también hay una definición que la Constitución es la casa de todo. Nos gustaría que fuera la casa de todo, porque yo tengo el sueño de que algún día las mismas personas que nos discriminaron por nuestro lenguaje, por nuestros trajes, se sientan orgullosos de tener naciones originarias que tienen tanto que aportar al país. Los nietos de ellos, me gustaría que ello ocurriera. O sea, yo creo en esta posibilidad de que la sociedad cambie y que avancemos cada vez más a reconocer nuestra humanidad. Entonces, desde esa mirada es posible esto de la pluralidad, ¿no? Esta democracia pluralista, porque estamos frente a distintas generaciones que están necesitadas con estos problemas que la sociedad los tiene que resolver, y los problemas nos están afectando a todos. Entonces, yo creo que va a ser posible tener un lenguaje común, tener en el tiempo, esta Constitución responder al máximo de las personas. Pero si hoy día no responde al máximo de las personas, se debe a que hay gente que no quiere los cambios, simplemente. Prefiero escuchar a Elisa en rigor que tener que intervenir, pero me parece interesante lo que plantea Javiera en el sentido de cómo hablar de un Chile plural, cómo defender la pluralidad sin ser ingenuo, ¿no? Entonces también ahí podríamos quizá introducir un matiz, no sé si Elisa estaría de acuerdo conmigo, porque muchas veces cuando se habla de diversidad, ¿no? Por ejemplo, el estilo, no sé, del multiculturalismo de los 90, ¿no?
uno tiende a suponer una juxtaposición de diferencias que se integran fácilmente en una suma lisa, ¿no? Haciendo desaparecer los conflictos en su interior. Entonces, en ese sentido, claro, yo prefiero hablar de multiplicidad, de pluralidad. Me parece más complejo y más tensionado a la vez, porque decir una política a lo múltiple es una política que no borra los conflictos de poder, las disputas, la batalla interpretativa, la batalla de la significación, los choques de identidades, pero a la vez, bueno, precisamente a través del lenguaje trata de dotar de recursos, por así decirlo, los distintos sujetos, hablantes, actores, etcétera. Porque también, bueno, hay un tema complejo, no sé bien qué diría Elisa al respecto, que post-estallido hay una reflexión sobre la violencia política, y lo pienso también en el caso de algunos discursos de líderes mapuche. Por eso quería marcar yo una diferencia entre el tipo de dialogismo crítico que sugiere Elisa versus un modo que a mí me parece patriarcal y autoritario de adueñarse de una verdad de lo mapuche en un sentido, digamos, de intimidación, ¿no? Entonces, también, por eso es tan importante el lenguaje, cosa que muchas veces no solo a la política, sino a la izquierda le cuesta comprender, me parece, que tiende a ver el lenguaje como algo, o las cuestiones del lenguaje como algo superfluo, decorativo, ornamental, en fin, cuando bien sabemos que el lenguaje constituye identidades y habilita los modos, digamos, en que interactúan los sujetos, las instituciones, los discursos, etc. Y la pulsión, bueno, está aquí Sueli, que ha trabajado mucho sobre eso. Hay una frase, una cita de ella que siempre repito, recojo, digamos, cuando ella habla de darle una pulsión ética, y ahí también retomo tu palabra, cómo darle un destino ético a la pulsión, ¿no? Entonces, en un país tan atravesado por una cierta pulsión desintegradora, caotizante, cómo habilitar, digamos, recursos intersubjetivos, volvemos a la cuestión del lenguaje, cómo tomar en serio la cuestión del lenguaje, porque la violencia desnuda, primaria, digamos, bueno, conduce a la impotencia, a la falta de una mediación, digamos, entre el cuerpo y el sentido, ¿no? El lenguaje también es importante para buscarle salida a la cuestión de la violencia, y no en el sentido de un pacifismo, digamos, ingenuo, no, para nada, digamos, en el sentido de ocultar las disputas de poder y la batalla cultural y política interpretativa, pero en el sentido de buscar, digamos, habilitar recursos y mediaciones entre el cuerpo y el discurso y las instituciones, y también entre unos y otros, digamos. Y también, bueno, el feminismo creo que nos puede enseñar bastante, porque el feminismo ha sabido pasar de la autorreferencialidad de nosotras las mujeres, ¿no?, como una comunidad únicamente dedicada a cuestiones específicas de género, para volverse también extensivo y expansivo e invitar a toda aquella identidad que se sienten en entredicho, que se sienten en una posición de descalce respecto de lo dominante, poder invitarla también en su trayecto. Entonces, a mí a lo menos me importa también pensar en un feminismo que es capaz, porque creo que el feminismo es, por supuesto, movimiento social, pero es a la vez teoría crítica, y por lo mismo el feminismo nos enseña a pensar sobre el cuerpo, el lenguaje y la subjetividad, y me gusta pensar en un feminismo que postula subjetividad de abierta, de intersecciones, de bordes, de fronteras, de travesía, y
Y en ese sentido no pueden ser excluyentes y tampoco ahí decir inclusive no sería decirlo en el sentido ingenuo, pero tiene que haber estos mecanismos, digamos, que bien también ha expuesto Elisa de habilitación de puentes, digamos, conexión y enlace entre identidades que no se reducen a una propiedad esencia, sino que son capaces de transitar. Ahora sí, abrimos la palabra. Paulina. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ha sido realmente un placer escucharlas. Muchas gracias por haber posibilitado este momento. Es maravilloso verlas a las tres también en este lugar, conociendo un poco lo que han vivido ustedes más tan de cerca, ¿no es cierto?, que nosotros hemos vivido acompañándolas desde distintos lugares. Pensaba también, bueno, son algunas reflexiones y una pregunta que me sigo haciendo. La primera es estar tan de acuerdo con la necesidad de no solamente usar el lenguaje, sino que pensar cómo vamos a seguir refiriéndonos a ciertos procesos en Chile, entender que nuestros territorios también es muy amplio. A mí me pasa al no ser de Santiago, que siempre lo digo a veces como broma, pero realmente es verdad que vivimos de distintas maneras en los distintos lugares, tenemos también distintas formas para nombrar, a pesar de que hablamos entre comillas chileno, ¿no es cierto? Yo vivo en la costa y tenemos una experiencia en este caso con el mar muy distinta a lo que sucede acá en Santiago, ¿no? Entonces también pensaba un poco cómo nos afecta nuestro pensamiento el lugar donde vivimos, ¿no? Y lo importante también de valorarlo y de recuperarlo, ¿no? Como de integrarlo, quería decir, como integrarlo en nuestra experiencia del lenguaje, el rol que tenemos, en mi caso, quienes trabajamos en el ámbito de la educación también con eso, ¿no? Es algo que creo que nos ha inspirado mucho el proceso que se ha vivido de la nueva Constitución. Y una pregunta que tenía, o sea, no es una pregunta realmente, pero es una reflexión que quería plantearles a las dos. Hablaba Elisa de la memoria, aparecieron los 80s y los 90, ¿no? Entre medio de todos estos pensamientos y conversación. Y pensaba también que para nosotras hay una potencia muy fuerte en los años 80 y en los años 90, pero sobre todo en la lucha antidictatorial de los años 80 y el proceso de transición a la democracia, al estilo chileno, que ha dejado muchas enseñanzas y ha dejado muchas como momentos que creo que no han sido necesariamente del todo visibilizados, ¿no? Y hablábamos incluso con la Javi de lo importante de visibilizar y de darle valor a esas luchas para también la construcción de este presente, ¿no? Y preguntarles a ustedes tal vez cómo podemos o cómo se imaginan de ir creando puentes entre esas luchas, o qué valorar un poco, qué retomar de esas luchas para que también se transformen como otros insumos y materiales e instrumentos para pensar este presente y seguir defendiendo, bueno, la vida, ¿no? La vida y la forma en que nos vamos a seguir nombrando. Eso, muchas gracias. Agradecer, Javiera, y a todo el equipo que me imagino ha estado organizando esto, ha sido hermoso. Yo soy medio disperso, entonces la pregunta, la verdad, la pensé mientras miraba el trabajo de Celia,
Pero también a propósito de esta redistribución del hacer común, de esta batalla de los significados, del lenguaje colectivo, cuando yo miraba este trabajo de Celia y pensaba en los de San Isidro y Cuba, pensaba también en nuestro propio estallido. Y en esto de cómo el arte o las prácticas artísticas fueron también una forma de dar lenguaje a esos días. Y mi pregunta era, ¿cómo creen ustedes que las prácticas artísticas, esas prácticas artísticas de esos días, influenciaron, impactaron en el proceso constituyente? Y al revés también, ¿cuánto del proceso constituyente tiene de prácticas artísticas? Hola, buenas noches. Ha llegado el momento de la verdad. Nos quedan 60 días y un poco más para decidir. Y mi caso personal, por favor, no se confundan. Yo quiero cambios. El tema es esta Constitución nueva que están proponiendo o la del 80, que es la que tenemos. Yo quiero cambios. Entonces, la gran duda ahora es, ¿vale o no vale? Si es mejor o es peor, si hay que rechazar o aprobar, ¿no? Entonces, hay miles de, o sea, qué sé yo, entre tantos artículos hay varios, no sé, estaríamos hasta el 5 de septiembre hablando y yo proponiendo temas para discutir o intercambiar ideas. Pero hay una que, por tiempo, por supuesto, voy a plantear una verdad en mi vida, qué sé yo, desde chico. Sí, por eso. Ahora voy al tema preciso. Va la pregunta. Nosotros, los chilenos, tenemos una sola bandera, tricolor, con una estrella, un destino. Desde el año 1865, estimativamente, el gobierno chileno tuvo los parlamentos indígenas, en las cuales estaba 5 a 10 representantes del gobierno chileno, por un lado, y por el otro estuvieron aproximadamente, decían por lo menos que el 100% de los caciques también por eso, como 500, no sé cuántos, pero eran muchos. Desde esa fecha, el gobierno chileno, o sea, Chile, lo que es indígena, nadie quedó prohibido de ser policía, militar, alcalde, qué sé yo, hasta presidente de la República. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinan los panelistas? Okay. Gracias. ¿Una más? Bueno, primero muchas gracias por el proceso y sobre todo por el estallido. Yo soy una activista feminista decolonial y me interesa más lo que los pueblos generan en torno a ciertas modificaciones que se puedan hacer, porque esto es un espacio de disputa. Ahora bien, yo vengo de Colombia y Colombia tiene la Constitución del 91 que fue más o menos parecido a lo que se le decía la Constitución del Sagrado Corazón, a lo que es la Constitución del 91, que es un referente, de hecho fue un referente para América Latina. Sin embargo, hoy tenemos un país marcado por el narcotráfico, por el conflicto armado durante mucho tiempo,
Y vamos a ver qué pasa ahora con el nuevo presidente y la nueva vicepresidenta. Es decir, yo sé que son campos de disputa, sin embargo, yo no me creo que unos cambios estructurales van a suceder con constituciones, ni la de aquí ni la del 91. La pregunta mía es, ¿cómo ustedes ven el juego de la política desde los movimientos sociales? Porque obviamente estos momentos crean muchas expectativas, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el lugar, por ejemplo, de los movimientos sociales? ¿Cómo lo ven, digamos, en este contexto? ¿Se escucha? Sí. Bueno, sin duda que el territorio nos hace personas diferentes unas de otras. Y desde el mundo nuestro que es indígena, nosotros aprendimos desde siempre de que en la naturaleza también está lo femenino, y también está lo masculino, y también está lo diverso, que también diversidad sexogenérica. Y nosotros nos identificamos plenamente con el territorio. O sea, si una mujer mapuche viste como visto, es porque hay toda una mirada de que en una mujer está también la tierra, la fuerza y la mirada de la tierra. El negro significa fertilidad, significa lluvia. La platería que yo llevo significa la fuerza de la luna, que tiene que ver con todo lo que es la fertilidad. El blanco significa para pedir un tiempo mejor. Entonces, nuestro traje tiene significados que son muy importantes para reconocer este vínculo que tiene la mujer, que tenemos los seres humanos con el territorio. Y a mí me gusta mucho conversar sobre todo con el pensamiento feminista. ¿Y por qué tengo tanta acercamiento al lenguaje? Porque yo quiero entender de que una mujer nunca está sola, ni por más sola que esté. Una mujer siempre va a estar con las fuerzas femeninas de la tierra también. Y los hombres también van a estar con la fuerza más masculina. Y los que, o sea, no estamos solos. Y no estamos solas, más allá de nosotros está también la naturaleza y su fuerza. Entonces, eso es hermoso experimentarlo, compartirlo, sentirlo, porque hemos sido abandonadas en las soledades. Y hoy día tenemos un problema grande con la salud mental de nuestros jóvenes. ¿Y a causa de qué? A causa de que hay un abandono al ser humano y a su condición colectiva. El sistema metió el individualismo y el don dinero como el rey y señor de toda esta sociedad. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho para colectivizar? A mí me impresionó mucho el estallido social, donde caminamos juntas, juntos. Y en ese caminar, y a veces sin conversarnos, logramos llegar a un lenguaje común y que le llamamos dignidad. Todos caminamos de norte a sur, en todas las regiones, por la dignidad de lo que éramos. Y eso quedó en la memoria colectiva. Y eso es lo grande de nosotros como seres humanos, de llegar a un punto donde no nos vemos, no nos conocemos, pero llegamos a un punto donde llegamos a un punto clímax máximo y tiene nombre y tiene sentido para todo. Entonces, respecto a lo que comentabas, respecto a los comentarios de la verdad, yo creo que es importante la verdad porque lo que nosotros, ¿a qué estamos enfrentados? Estamos enfrentados a un 4 de septiembre, donde tenemos solo una alternativa, o aprobamos o rechazamos la nueva Constitución. Hoy día toda la sociedad está
de derecha, de izquierda, de todas las derechas de la izquierda, están diciendo de que hay que cambiar la Constitución. Hay un acuerdo transversal. Igual como cuando caminamos le pusimos dignidad, hoy día el acuerdo transversal es que hay que tener una mejor Constitución, una nueva Constitución. Pero este 4, donde vamos, nosotros no definimos la regla del juego, lo hicieron los partidos políticos. Y los partidos políticos nos dieron más alternativa, que aprobamos o rechazamos. Entonces, que hoy día salgan y digan, aprobamos para reformar, aprobamos para una tercera vía, es su equivocación, no la nuestra, no la de los ciudadanos. Es su lenguaje que no está respondiendo a la necesidad que tenemos. Nuevamente lo vuelven a instalar. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Nuevamente, los que están diciendo eso porque están buscando cómo mantenerse todavía, ¿no? Pero se equivocaron porque ya nos entregaron la ruta y la ciudadanía aprueba o rechaza, pero no hay ninguna otra alternativa en este plebiscito donde nosotros vamos a ir. Y en ese contexto, el tema de las banderas está instalado, la bandera sigue siendo la misma, el escudo sigue siendo lo mismo, se respeta todo. Y cuando los pueblos exteriorizamos nuestra identidad, es tanta la negación nuestra que no existíamos. Efectivamente hubo diputados indígenas desde el 25 en adelante del Partido Liberal, de conservadores, pero respondíamos a nuestras comunidades, no, estábamos diputados, senadores, por un pensamiento que no era el nuestro, no era la organización social indígena que se instalaba en el Estado, porque el Estado por más de 200 años nos negó la existencia. No existíamos, ninguna constitución existe a los pueblos indígenas, en ninguna constitución existe el derecho a la lengua, el derecho a las tierras, no existe, recién ahora. Entonces, ¿qué hicimos los pueblos? Buscamos nuestros símbolos, buscamos la manera de cómo hacernos presentes y bueno, así los pueblos tienen su bandera, tienen su significado y una bandera no daña a la otra bandera, esa es la idea, eso es lo que queremos, eso es otra forma de ser plurales, entendernos plurales en la diferencia con el otro y si el otro... obvio, somos todos de este país que se llama Chile, pero tenemos derecho a nuestras identidades específicas. Somos chilenos, y a mí me lo enseñaron, eres más chilena que todos los chilenos porque tu pueblo estaba primero aquí. Eso me enseñaron a mí mis padres. Entonces lo que está en disputa, este pensamiento que necesitamos, hacernos cargo de la realidad histórica y hacernos cargo de los otros paradigmas que van a permitir la solución y la comprensión de lo que estamos viviendo y la solución de los problemas. Necesitamos ampliar la mirada, ampliar los horizontes de pensamiento y los horizontes culturales, porque lo que pasó aquí en este país fue que se instaló un colonialismo interno. ¿De dónde viene el colonialismo interno? La misma colonia europea instaló los sistemas de organización, la religión, la lengua. Chile se independizó de España y todo ese pensamiento quedó instalado en la institucionalidad chilena. Y la visión que tenían España de los pueblos indígenas quedó instalada en el pensamiento cultural, político, filosófico de los chilenos. Entonces, eso es colonialismo interno, o sea, se independizó de la colonia, pero la colonia siguió operando a través de su estructura interna. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día? ¿Y por qué también lo hemos dicho? Hay que descolonizarse. Hay que descolonizarse porque si no vamos a seguir esta relación entre el colonizador y el colonizado. ¿Dónde está el colonizado? Debajo.
¿Dónde está el colonizador por encima? ¿Quién tiene más derecho? El colonizador. Y si el colonizador dice, esta es tu bandera y tú no puedes tener otra, es una manera también de negar el otro. O sea, esto tiene mucho que ver con el discurso colonial que explica las relaciones justamente coloniales. Y uno puede encontrar esa bibliografía y profundizarla. Yo estoy pensando en Fanon, por ejemplo, que dice hay una línea divisoria que separa al colonizador del colonizado y entre ellos no hay ninguna comunicación. Uno suplanta al otro, le quita todos los derechos, lo condena en el lugar del no ser. Hemos estado condenados en el lugar del no ser, pues. Cuando no nos permitieron nuestro idioma, cuando no nos permitieron vivir en nuestras tierras, cuando no nos permitieron nuestras formas propias de cómo hacer vivir la cultura, nos pusieron en el lugar del no ser. ¿Qué queremos? Borrar esa línea divisoria y entrar en este vínculo de conversación, pero en función del derecho. O sea, ¿cuándo no va a ser esto? ¿Cuándo no va a ser así? Va a ser en función del derecho. O sea, aquí somos todos... estamos hablando de derechos y los derechos están asumidos a nivel de los tratados internacionales que este mismo país ha firmado para todos. Los derechos de la niñez, de las mujeres, los de la naturaleza, están firmados en tratados internacionales. ¿Qué hicimos? Actualizar la Constitución a los derechos internacionales, incluyendo los derechos indígenas, que son derechos humanos. Entonces, no puede haber un ciudadano con más derecho que otro, porque todo esto está ya normado y nosotros no hicimos más que instalarlo en la nueva Constitución. Entonces, van a haber otras banderas, como hay otras banderas de partidos políticos, como hay distintas iglesias, como hay distintas regiones, pero esas banderas no van a dañar a este Chile. Al contrario, le van a dar la fuerza y la raíz que este Chile necesita para ser más fuerte, porque no necesitamos reconocernos en las raíces. Nuestros niños, nuestras generaciones, necesitamos vernos en las raíces. ¿Qué hacemos sin raíz? ¿Nos vamos a secar? ¿Sí? Cerramos. Bueno, y con las palabras de Elisa, quisiéramos terminar, agradecerles la presencia de Elisa Loncón, a Nelly Richard, a quienes están presentes, a quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar en el porvenir. Invitarles a los próximos días de este encuentro, muchas de las preguntas que nos estamos haciendo sobre el lugar de la relación entre las prácticas artísticas, la revuelta y el proceso constituyente, las vamos a encontrar en los próximos días. El lugar, por supuesto, insumiso de los movimientos sociales respecto a un texto y qué herramientas habilitan y qué tareas abre o qué desbordes también se hacen necesarios. Y también una invitación, estos que son los días de los borradores, los invito a buscar un borrador en las calles, pueden encontrarlo en el centro de Santiago. Está ahí ya las primeras páginas de este texto, aún no cerrado, aún no armonizado, pero por supuesto lleno de la potencia de este momento. Así que muchas gracias.